El 17 de junio de 2024, le estamos dando ya la más cordial bienvenida al punto de vista del día de hoy. Por supuesto, antes que todo, nuestras disculpas para usted que nos escucha y para usted que nos sigue en redes sociales por el atraso con el que estamos entrando, pero todo se ha debido a problemas técnicos totalmente fuera de nuestra buena voluntad. Así que, por favor, acepten nuestras disculpas, porque ustedes merecen pues, que estemos a la hora en que estamos programados. Dicho lo anterior, pues espero que haya amanecido bien usted en cualquier lugar del país que nos escuche a través de la frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional. También a usted la invitación para que se integre a redes sociales. ¿Dónde estamos? Estamos en Facebook Live, YouTube, la plataforma X, antes o mejor conocida como Twitter anteriormente. Dicho lo anterior, pues vamos a entrar al detalle del programa tratando de optimizar el tiempo. Tenemos 20 minutitos ya perdidos, tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, dicen. Y vamos a hablar sobre el impacto de las lluvias en el territorio nacional y su repercusión en la economía de Guatemala. Para el efecto, pues nos acompañan dos expertos de alto nivel para conocer su punto de vista. Por una parte, el ingeniero Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de la CONRED y actualmente miembro de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Ingeniero Maldonado, qué gusto saludarlo, muy buenos días y gracias por acompañarnos por vía Zoom. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar con ustedes y sobre todo de temas que tienen tanto impacto para Guatemala. Muchas gracias, señora Maldonado. El otro invitado todavía está tratando de conectarse porque se encuentra en Brasil. Imagínese usted, tiene algún problemita de índole técnica, pero vamos a aprovechar este tiempo con el ingeniero Maldonado. Ingeniero Maldonado, ¿cómo podríamos entender esta brusca transición después de una época calurosa que nos agobió al extremo y de pronto viene la temporada de lluvias con estas lluvias torrenciales que han estado azotando el territorio guatemalteco en los recientes días? Bueno, pues realmente hay una buena correlación entre estos dos eventos que hemos estado experimentando en el ¿Me país. escucha? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, pues les comentaba que realmente no es una sorpresa para nosotros ya desde hace muchísimo tiempo y ya lo hemos tenido la oportunidad de platicar con ustedes acá, el tema del impacto del cambio climático a nivel global. Y eso evidentemente pues tiene una repercusión en Guatemala y en lo que nosotros estamos viviendo. En el caso concreto de estos últimos días, lo que hemos visto son dos diferentes sistemas de baja presión que se nos pusieron, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, en el Golfo de México, y que ponen a Guatemala en una situación muy complicada porque esta circulación hace que jale humedad del Pacífico y tenemos también este efecto del Atlántico. Pero ya lo veníamos diciendo anteriormente, estas elevadas temperaturas que experimentamos hace poco tiempo vienen a tener un impacto en el calentamiento del agua de los océanos. Y esto es una batería, es un reservorio de energía precisamente para estos fenómenos que se dan ahora que empieza ya la temporada de huracanes tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Estos sistemas tropicales se mueven o la energía la sacan precisamente de estas elevadas temperaturas. Y a esto le tenemos que sumar otros fenómenos que están también asociados con estas temperaturas, que es esa transición del niño a la niña. Entonces tenemos realmente una condición muy, muy complicada para Guatemala y evidentemente pues lo vamos a estar viendo a lo largo de los próximos días. Pues muchas gracias por la introducción, ingeniero Maldonado. Ya tenemos en línea al doctor Luis Velázquez vía Zoom, ex ministro de Economía y consultor económico. Él se encuentra actualmente en Brasil, desde donde nos acompaña. Licenciado Velázquez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, doctor Carlos Sanleo. Un saludo al ingeniero Alejandro Maldonado y también feliz Día del Padre para toda su audiencia nacional e internacional. Aquí estamos desde Río Grande do Sul, Brasil, donde hay unas inundaciones tremendas y la infraestructura también ha sido duramente golpeada. Ahora, licenciado Velázquez, para iniciar, así preliminarmente, ¿podría indicarnos usted cómo se puede evaluar el daño que estos fenómenos naturales están provocando, especialmente en la economía nacional? Bueno, en resumen, podemos decir que 1 de cada 10 quetzales o dólares que importamos o exportamos sale por el Pacífico, si es que habláramos solo del tema de la autopista Palín-Escuintla, y eso se está viendo afectado. Sin embargo, los daños en este momento son prácticamente en todo el territorio nacional. Anoche ustedes se dieron cuenta que ya sumaron 2 departamentos, hay 14 departamentos donde hay cancelado los estudios en las escuelas, y según lo que hemos visto a través de los distintos reportes de los medios y las redes, hay problemas prácticamente en todo el país, donde carreteras, donde puentes han sido dañados. Veía que también algunos aviones han sido desviados a El Salvador. La situación es mucho más crítica de lo que nos podemos imaginar, porque alguien que vive en la parte norte, supongamos en Melchor de Mencos de Petén, puede. Sin embargo, los productos que les llegan a ellos, ya sean producidos a nivel nacional o internacional, les están afectando también. Entonces, la situación es muy crítica. Esto, recordemos que mediano y largo plazo. Esto debe de ser una llamada de atención realmente para que la infraestructura, me refiero concretamente a carreteras, a puentes, a puertos y aeropuertos, se le entre de fondo y redefinamos todo para los próximos 100 años. La infraestructura se prepara para muy larguísimo tiempo. Y basado en nuestra experiencia, me tocó que estar cuando fue el huracán Otis en Acapulco, me tocó que estar en Colombia, en Chile, y ahora es segunda vez que vengo a Brasil con este tema de desastres. Es impresionante. Aquí hay aeropuertos cerrados, hay puentes caídos, hay presas que se destruyeron. En fin, este tema llegó para quedarse, y según escuché lo último que explicaba el ingeniero Alejandro Maldonado, los efectos de la niña y el niño son muy complicados y es un tema de urgencia nacional, donde el gobierno, donde los gobernadores, el Congreso, los alcaldes, los diputados y los distintos sectores de la sociedad, le tenemos que entrar verdaderamente a fondo, más que resolver la coyuntura, tomar acciones en 2 dimensiones. Uno, soluciones alternas e inmediatas para resolver la crisis actual, porque sí hay una crisis, y un plan para el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el tema de los vuelos que se han desviado ya a otros destinos, recuerdo que desde el año 2008 teníamos ya un plan alterno para que el aeropuerto de Escuintla, el de Puerto de San José, pudiera servir como alterno. Ese es como para poner un ejemplo, pero en resumen el impacto es muy grave, doctor Carlos Sanleo. Muy interesante lo que nos dicen. Ahora, ingeniero Maldonado, usted con su experiencia a nivel nacional e internacional, ¿qué podría decirnos? Porque regularmente en este tipo de temas siempre culpamos a la naturaleza, pero obviamente usted lo ha indicado en programas anteriores, existen medidas de mitigación, existen medidas de prevención de riesgo, porque cada vez que empiezan las lluvias tenemos que comentar que se derrumban los puentes, que se desbordan los ríos, que hay obstrucción de carreteras, que hay hundimientos aquí y allá. Desde su perspectiva científico y técnica, ingeniero Maldonado, ¿qué estamos haciendo mal? O en otras palabras, ¿qué estamos dejando de hacer y qué deberíamos hacer para reducir los niveles de riesgo? Bueno, pues es una excelente pregunta y realmente aquí tenemos
dos elementos que no son ni de la ciencia ni de la tecnología, sino estamos hablando un tema político y otro tema de corrupción. Realmente lo hemos repetido hasta la saciedad de que sabemos cuáles son las condiciones de amenaza del país y conocemos también la situación de alta vulnerabilidad del país. En el pasado se empezó a trabajar una forma sistemática, institucional de Estado para enfrentar estos problemas y logramos muy buenos avances. Trabajamos, por ejemplo, una política nacional para gestión de reducción de riesgos de desastres. Se trabajó también lo que son las 4 normas de reducción de desastres que ya están vigentes en el país. La primera sale hace 14 años, en el 2010, que es precisamente el trabajo de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, que es adoptada oficialmente por parte de la CONRED y se convierte en la norma de reducción de desastres número 1. Esta es extremadamente importante porque es el equivalente de un código, una normativa de construcción que regula la calidad de la obra. En el 2010 estaba orientada principalmente a la obra pública, a toda la inversión pública, pero ahora pues se ha ido ampliando y ya, por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala le pide a las construcciones el cumplimiento de la NRD1. De la mano de la NRD1 tenemos la NRD3 que regula la calidad de los materiales de construcción. Y tenemos una serie de otras herramientas técnicas científicas. El problema verdadero es de que no se está cumpliendo con esa normativa. Y como le digo, esto tiene dos raíces. Una política, cuando vienen gobiernos anteriores y politizan instituciones que son puramente técnicos, científicas, pues hay un impacto directo en romper ese proceso, detener ese proceso que teníamos ya en el país. Y luego el otro, evidentemente, es el impacto que ya lo hemos discutido con usted de la corrupción en la inversión pública. Y bueno, no solo en la inversión pública, sino todo lo que tiene que ver con corrupción, que resulta en una obra deficiente y que obviamente no cumple con estas normativas que ya tenemos en el país. Entonces, desafortunadamente ahora que ya empiezan las lluvias, pues ya estamos un poco tarde para poder prevenir el impacto. Ahora vamos a caer nuevamente en que vamos a ser reactivos un año más, pero esperemos que este nuevo gobierno realmente tome en serio las promesas electorales y nos olvidemos de las malas prácticas del pasado. No, y es lo que todos esperaríamos, ingeniero Maldonado, pero obviamente cada nuevo gobierno le echa la culpa al anterior y al anterior y al anterior y así nos estamos siguiendo. Vea usted, yo no conozco al actual ministro de Comunicaciones, pero es médico y cirujano. Empecemos por el principio. Y entonces eso ya envía un mal mensaje, pues porque como se dice coloquialmente, zapatero a tus zapatos. Vea usted, ingeniero Maldonado, que tuvo un paso muy importante y positivo al frente de CONRED. ¿Cómo CONRED se ha venido desvirtuando su función a raíz de los cambios políticos que con sucesivos gobiernos se vienen sucediendo? CONRED debería ser aquí una especie de lo que son las instituciones en países desarrollados, donde se nombra un director que casi permanece ahí de manera vitalicia y conoce perfectamente qué hacer en momentos críticos como los que pasamos en países como Guatemala. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, ingeniero Maldonado? Quisiera conocer su punto de vista sobre esto que me llamó la atención. Este hundimiento que hubo en la autopista Palín-Escuintla, vea usted qué impacto económico el que está teniendo. Pero un informe de los técnicos de la Dirección General de Caminos, la tubería se tapó por el sedimento acumulado, lo que provocó la acumulación de agua en el área norte de la autopista. Imagínense, mire cómo son de vivos, ¿verdad? Con términos muy técnicos para que el gran público no entendamos. Dice, la permeabilidad del suelo saturado comenzó el deslizamiento en el lado sur.
En las primeras inspecciones se determinó que el tapón no se puede retirar porque la tubería está muy dañada. Es imprescindible reemplazar completamente la tubería. Esto implica abrir, cambiar la tubería, volver a rellenar y colocar el asfalto. El licenciado Velázquez, es que este trabajo, primero dijeron los ingenieros, los técnicos, que se llevaría 2 semanas, luego 3 y hoy resulta que van a ser 4 semanas, un mes. ¿Cómo entender esto, ingeniero Maldonado, cuando se supone que hay un inventario de carreteras, de drenajes transversales y se le tiene que dar mantenimiento para evitar que esto ocurra? ¿Cuál es su punto de vista? Sí, realmente no solo es el tema del mantenimiento, el mantenimiento es vital, es muy importante y es uno de los elementos que desafortunadamente hemos dejado por un lado en Guatemala y se construyen las obras y se dejan ahí a que el tiempo las vaya destruyendo sin un programa y una planificación permanente de mantenimiento. Pero esto va de la mano con una serie de otras acciones que hay que estar tomando en forma permanente. El monitoreo y la evaluación de las condiciones, que son muy dinámicas, podrían evitar que este tipo de eventos nos caigan como sorpresa. Muchas de estas situaciones no se dan de la noche a la mañana, sino llevan cierto tiempo que van dando incluso muchas señales de aviso. Entonces necesitamos estos programas permanentes de investigación y de seguimiento. Y luego hay otros factores importantes y regresamos también al tema político. Sí. Muchas veces es mal visto por los políticos invertir en la prevención porque es una inversión invisible. Es algo que no está a la vista de la población y cuando no pasa un desastre no es una noticia. Yo creo que no hemos visto nunca en la historia ni de Guatemala ni de otros países que los medios de comunicación salgan con una noticia y decir, miren, no pasó nada porque hubo una inversión en prevención y felicitamos a las autoridades que implementaron todas las acciones en forma oportuna. Lo que sí es noticia es el impacto de los desastres y sobre todo la respuesta a los desastres. Entonces tenemos todavía que irnos quitando un poquito de esa vinculación que tenemos entre la política, la corrupción y los desastres. Y además hay otros elementos de la planificación que yo creo que aquí el licenciado Velázquez tiene mucha experiencia en la materia, pues tuve yo la oportunidad de trabajar y colaborar con él en muchas oportunidades y él le podrá hablar un poco más de este tema, pero es dejar la inversión ya programada, los recursos necesarios. Hay estudios del Banco Mundial que por cada quetzal que nosotros invirtamos en prevención, nos podemos ahorrar de 7 a 12 quetzales en la respuesta. Pero eso requiere una programación, una planificación de los limitados recursos económicos que tiene el país y poder decir, bueno, aunque sabemos que tenemos otras necesidades y muchas urgencias, tenemos que destinar ciertos recursos para la prevención y para la preparación. Licenciado Velázquez, ¿qué nos puede aportar usted en ese tema tan importante, tan crucial, vital del que estamos conversando? Lo que dice el ingeniero Maldonado, la planificación. Licenciado Velázquez, me parece que no tiene conectado su micrófono. Un segundo. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha? ¿Me escucha ahí? Licenciado Velázquez, sí, lo escuchamos. Sí. Le decía que Se nos está cortando la comunicación, licenciado Velázquez. Algún problemita tenemos, no sé si es en su micrófono. Ha de ser la conexión de internet, me indica nuestro técnico Jonathan por acá, licenciado Velázquez. ¿Me escucha ahí, doctor? Ahí estamos. Adelante, por favor, licenciado.
No, se nos cortó, licenciado. Le decía que la planificación es sumamente importante para el corto, mediano y largo plazo y juega un papel definitivamente si se implementa, se lleva a la práctica, va a dar buenos resultados. Si es una planificación como la que en muchos casos se hace y se deja engavetada, eso definitivamente no va a dar los resultados. Y hay que decirlo que hay gente técnica muy buena, hay gente capaz en Guatemala, inclusive que da apoyo en otros países. Sin embargo, tiene que ser la voluntad política la que al final de cuentas se tiene que implementar. Hay una ley, hay una política, hay procedimientos, hay una estructura nacional, regional, departamental, municipal y comunitaria. Sabemos qué es lo que se tiene que hacer, pero no podemos seguir en un modelo reactivo hasta que estén las lluvias, hasta que esté la crisis. Eso se tiene que tener los planes muy bien preparados y estructurados para prevenir. Eso quiere decir anticiparse pero también para poder manejar las crisis como las que estamos pasando. Tristemente tenemos que decirlo, este es un año muy complicado y en ese sentido a lo que le toca al gobierno ahora es reaccionar para mitigar la crisis en la que estamos en este momento. Sin embargo, ellos tienen la responsabilidad de actuar para lo que pueda hacer manejar esta crisis en este momento, pero también deberíamos de planificar ya para el año 2025, 2026 y 2027. Este tema se estuvo manejando bastante bien desde un enfoque preventivo, desde un enfoque de visión de nación, y nos tocó que manejar crisis muy fuertes. Me refiero del año 2008 al 2012. Por cierto, el ingeniero Alejandro Maldonado estaba al frente de Conred, donde había realmente un criterio técnico. Sin embargo, se ha venido deteriorando y particularmente en este momento, pues no sé qué planes tienen. En la administración anterior, el general Cosio, secretario de Conred, hizo un buen esfuerzo. Sin embargo, en este momento, me parece que sí estamos reaccionando y nosotros no tenemos que ser reactivos, al contrario, tenemos que ser proactivos, porque recuperar la infraestructura que estamos perdiendo en este momento no va a tocar una semana. Usted lo decía muy bien, doctora Leo, con los análisis de los técnicos. Primero es que 3 días, después es una semana, 2 semanas, después es un mes. Entonces, esto no va a ser un mes, esto nos va a llevar como mínimo un año. Entonces, en conclusión, en la crisis en la que estamos metidos al día de hoy, el gobierno debe mandatoriamente desplegar todas sus instituciones a través de Conred, a través del Ministerio de Comunicaciones, Caminos, Jovial, el Ejército, y hacer la mayor ejecución posible para contener los daños que ya se están dando. Sin embargo, estas deben de ser lecciones aprendidas para los próximos 3 años que les quedan, 2025, 2026 y 2027, pero también hay retos de nación, hay retos en la legislación que más adelante me gustaría comentarlos porque sí hay soluciones. Donde están los grandes problemas, también están las grandes oportunidades. Ahora, licenciado Velázquez, qué interesante me parece lo que usted indica que, ¿cómo le podría decir? Empalma con lo que decía el ingeniero Maldonado. Pero hay 2 componentes, licenciado Velázquez, sobre los cuales me gustaría conocer su punto de vista y que tienen enorme impacto en lo que estamos comentando. Incluso los internautas muy sabios, como siempre, insisten en esto. Audelio de León dice, gran negocio por décadas de los gobiernos y un canal de fuga de dinero de las empresas y los gobiernos corruptos. También otro comentario del doctor Sergio Antonio Hernández dice, difícil la situación, pero siempre es lo mismo, siempre vulnerables a todo. La prevención no es negocio político, las acciones reactivas sí son negocio político. Y entonces vamos a esto, licenciado Velázquez.
Vienen los estados de calamidad, los estados de excepción, los estados de esto y el otro. Y lo que vemos con esos estados es que cada vez más empresarios, si se le puede llamar así, de la construcción, salen multimillonarios con empresas creadas con ese propósito. Por ejemplo, la famosa COVIAL, la Unidad de Conservación Vial del Ministerio de Comunicaciones, la misma Dirección General de Caminos, y el tema se transforma en un arca de corrupción permanente. Porque no se hacen los trabajos necesarios, lo único que se ve es la ganancia que se puede tener para esos cárteles de corruptos, que cada temporal como el que comentamos, felices y contentos, sobándose las manos, porque hay muchos millones de por medio. ¿Cómo erradicar ese componente político y corrupto en las calamidades nacionales, licenciado Velázquez? Sí, triste y lamentablemente la corrupción es peor que el coronavirus, es peor que la polía, peor que el cáncer. Y hay que reconocer también que sí hay algunos funcionarios muy correctos, honestos y probos. Pero recordemos que esto viene desde la selección, desde a quién se va a escoger para gobernar, porque el artículo 113 de la Constitución de la República es muy claro. Hay 3 factores que son determinantes en la ley: la capacidad, la idoneidad y la honestidad para estar en un puesto. Esto no se ha estado cumpliendo. Entonces, ahí viene el problema de fondo. 1, 2. Existe la Contraloría General de Cuentas de la Nación, existen las auditorías internas en casi todas las instituciones, está el Ministerio Público, están los tribunales de justicia, donde tienen que aplicar las penas severas a las personas, funcionarios y empleados públicos en la administración que estén haciendo casos de corrupción. Y también los diputados tienen dentro de sus 3 funciones importantes la de fiscalizar. Eso quiere decir que en este momento el Estado no ha venido funcionando, y con estos que usted decía que se enriquecen en los proyectos de construcción, en mi opinión no son empresarios, estos son oportunistas, son mafias, son gente mercantilista que está buscando cómo pasar de la noche a la mañana de rico, sin trabajo tesonero y un esfuerzo importante. Entonces, el mensaje de esta administración fue la lucha contra la corrupción. Bueno, ahí el presidente Arévalo tiene que proponer una ley que aplique la pena de muerte por la corrupción, una ley que sea severa en contra de la corrupción. Yo no he visto una propuesta severa del Ejecutivo, y es donde ellos tienen que entrarle a fondo. Pero adicionalmente también hay que cambiar la legislación, y voy a dar 2 casos de éxito para trazar una línea de ruta versus la crisis que tenemos en este momento en la infraestructura. Anteriormente tuvimos apagones hace como 30 años por los temas de energía. Hoy tenemos una excelente legislación de energía que ha sido reconocida a nivel mundial, e inclusive hemos exportado energía a México y a toda Centroamérica, y ya no dependemos del Estado. El otro caso concreto, las telecomunicaciones. Antes habían mordidas, había coima para conseguir una línea de teléfono. Hoy usted tiene varias opciones y en 3 minutos puede tener 2 teléfonos en su bolsillo. Somos el país número 1 en teléfonos en relación a los habitantes a nivel mundial. Entonces, es ahí donde tanto el Ejecutivo, a través del presidente Bernardo, como el Congreso de la República, tienen la excelente oportunidad de pasar la ley de infraestructura, de modificar la ley de alianzas público-privadas para que se den muchas carreteras privadas, para que avancemos en la ley de alianzas públicos-privadas como se hace en la mayoría de países desarrollados, y no dependamos del Estado. Hay situaciones como, por ejemplo, la infraestructura de carreteras de la VAS, que usted lo ve por Boca del Monte, por Carretera El Salvador, lo ve por Amatitlán, y eso está funcionando excelentemente. Entonces, ese tema que son carreteras privadas, haciendo la modificación a la ley de la infraestructura y la modificación a la ley de alianzas público-privadas, con ese nuevo esquema legislativo
deberíamos de dejar de depender del Estado, se terminaría con la corrupción y daríamos un salto cuántico en carreteras, puertos y aeropuertos. Pero también otro tema que mencionó el ingeniero Alejandro Maldonado, que coincido con él, es del fortalecimiento institucional, con red a través de todas las instituciones, el ejército, secretarías, ministerios, etcétera, deben funcionar al 100% con medidas de preparación, es decir, anticiparse a lo que está viniendo ahora. Eso ya lo sabíamos desde hace un año, doctor Carlos Sanlevo. No es nuevo. Entonces se tendría que haber tenido un plan para enfrentar esta situación. Inclusive el presidente Arévalo estaba que se iba a ir a la cumbre de algo en Europa, a una reunión con el Papa, y al final de cuentas lo convencieron de que ya no se fuera. Él no puede estar saliendo, su agenda no es internacional, para eso hay un ministro de Relaciones Exteriores, pero el presidente hoy tiene que estar al frente, más que en conferencias de prensa, con acciones muy concretas y puntuales para decir, como lo dijo el presidente Shell Lauder, el general en su momento, en 1976, Guatemala está herida, pero no de muerte, pero no es con discursos, es con acciones concretas, es con ejecución puntual y resolviendo los problemas para el corto, mediano y el largo plazo. Totalmente de acuerdo, eran otros funcionarios, eran otros tiempos, eran otras mentalidades, sí había un verdadero propósito porque Guatemala saliera adelante. Ahora, ingeniero Maldonado, ya con todos los elementos que ustedes ponen sobre la mesa, me surgen algunas inquietudes que usted es la persona indicada para tratar de dar unas respuestas. Por ejemplo, ¿qué debería hacerse para reducir niveles de riesgo? Vea usted el éxodo que hay de muchas comunidades, no hay albergues. Los pasos están tapados, los suelos están saturados. Imagínense que no tenemos ni puentes provisionales, ingeniero Maldonado, y no se lo digo yo, lo reconocí el ministro de la Defensa en la más reciente reunión de Conred, de que el ejército ya no tiene puentes Bailey. Entonces, si no tenemos los elementos para tratar de viabilizar las rutas nacionales, ¿qué tenemos que hacer para reducir los niveles de riesgo que tenemos, ingeniero Maldonado? Bueno, es una pregunta muy compleja la que me hace porque no es fácil de contestar. La forma tal vez más rápida de contestarle es retornando a lo que creo que hemos platicado en el pasado de estos indicadores que nos hacen vulnerables. Entonces ya tenemos un listado, una buena comprensión de cuáles son estos elementos que nos hacen vulnerables y tener entonces un enfoque de Estado, un enfoque permanente para ir reduciendo esta vulnerabilidad. Pero como hemos hablado en el pasado, muchos de estos indicadores están directamente vinculados con el quehacer permanente del Estado. Por ejemplo, el estado de nuestro sistema de salud, nuestro sistema de infraestructura vial, está muy vinculado con el tema de la pobreza. Entonces necesitamos reducir la pobreza en el país para poder ir teniendo un impacto en el concepto global de la alta vulnerabilidad que tenemos en el país. Pero tal vez a mí me gustaría enfatizar un par de otros elementos que ya se mencionaron. Uno es esa institucionalidad. Tenemos que tener los funcionarios adecuados en las instituciones que tengan la visión de Estado, la visión a futuro y sobre todo una continuidad programática. Es muy difícil que este tipo de programas que tienen por necesidad que ser de largo plazo puedan llegar a un buen final si cada 4 años o menos de cada 4 años hay un cambio total de las autoridades y tenemos que empezar casi de cero con una curva de aprendizaje en las diferentes instituciones. Yo, la verdad, no he querido emitir una opinión hasta ahora sobre cómo miro a la nueva secretaria ejecutiva de Conred y al nuevo personal que está en Conred porque les estoy dando el beneficio de la duda. Sin embargo, en la conferencia de prensa del jueves vi un par de cosas que me preocuparon.
Entonces creo que sí es importante que tengamos el personal adecuado dentro de las instituciones del Estado. Como le digo, pues todavía les estoy dando el beneficio de la duda, pero el punto que quiero recalcar es que es importante que contemos con las personas adecuadas en todas las instituciones y en todos los sectores que están involucrados en estos indicadores que yo le mencionaba de vulnerabilidad. Luego el tema de la planificación, ya lo habíamos mencionado, es importantísimo. Los países desarrollados planifican no para este año ni para el otro año, sino para 5, 10, 15, 20 años para adelante. Entonces, tenemos que ir teniendo esa visión de nación. Tenemos que asignar los recursos necesarios. Sí, perdón. Sí, perdón que le interrumpa, ingeniero. Esas dos cosas que le preocuparon en la conferencia de prensa de Conred la semana pasada, ¿cuáles son? Y se lo digo no con el ánimo de comprometerlo, sino con el ánimo de que estos funcionarios que tienen poco o algún o ningún conocimiento de lo que es la gestión de la función que tienen, pues alguien se los diga. Alguien se los diga porque tienen que saber, ¿verdad? De una persona tan experimentada como usted, con experiencia a nivel nacional e internacional, que nos diga que hay dos cosas que no le gustaron, creo que sería un enorme aporte para estos nobles funcionarios en esa gestión tan importante. Bueno, pues tal vez la más grave de todas es que vi una confusión entre lo que es riesgo y lo que es amenaza, y que falta el componente de en medio, que es el de vulnerabilidad. Entonces necesitamos tener estos conceptos claros, porque de lo contrario pues va a ser muy difícil poder ir implementando las acciones necesarias en cada uno de los campos como corresponde. Y el otro elemento que a mí me preocupa un poquito es el tema de pensar que podríamos estar adecuadamente preparados para lo que se viene. Realmente considero que tenemos que ser realistas y reconocer que Guatemala tiene muchas debilidades. Siento que, por lo menos la información que yo tengo, es que elementos que funcionaban antes, como los sistemas de alerta temprana y los equipos comunitarios de reducción de desastres, la capacitación y la formación de las comunidades, se ha dejado un poco en el olvido, y creo que esos son elementos fundamentales de la preparación para que le podamos hacer frente a estos desastres. Entonces, son simplemente señales de advertencia. Como le digo, no quiero emitir en este momento una opinión definitiva porque todavía le quiero dar el beneficio de la duda al nuevo gobierno, pero sí es importante que vayamos viendo estas señales y que las vayamos manejando. Ahora, ingeniero Maldonado, aprovechando que está con nosotros, le quiero compartir el punto de vista de un internauta que me parece sumamente valioso. Iván Morales dice: buen día, vemos que Covial no atendió las recomendaciones de Marnos en el caso de la autopista. Vemos carga vehicular más alta, si le sumamos el sobrepeso de vehículos pesados, es decir, llevar más de la carga permitida. Soluciones preventivas hay: poner básculas en inicio y final de la autopista, colocar sensores en los tragantes para medir el caudal. Soluciones existen, pero solo quieren estar en los puestos sin ver soluciones preventivas. ¿Cuánto tiene que ver esto que nos indica el internauta, ingeniero Maldonado, por ejemplo, el tema de las básculas? Algunos me dicen, y no sé, también le voy a agregar esto, ingeniero, disculpe, pero aprovechando que lo tenemos con nosotros, muchos justifican lo que ocurre con carreteras y puentes diciendo: no, vos, entendelo, es que ese puente fue construido en el año hace 20 años, con una carga vehicular de tanto, y ahora pues no se midió el nivel de los ríos con el cambio climático este y el otro. Las carreteras igual, se hizo un inventario de tránsito de vehículos que hace 20 años era muy diferente al que tenemos actualmente. Y esos dos factores inciden para que tengamos hundimientos y tantas cosas más. ¿Cuál es su punto de vista sobre estos dos temas que le pongo al tapete, ingeniero Maldonado? Pues yo creo que el internauta tiene muchísima razón en identificar uno de los problemas que tenemos, que es realmente toda obra de infraestructura tiene un proceso de diseño
Y dentro de ese proceso de diseño hay un par de factores importantes. Uno es la vida útil para la que se diseña una obra. Entonces, si diseñamos una obra para una vida útil de 20 años, de 40 años, pues es evidente que si no le damos el mantenimiento adecuado, luego de ese tiempo, pues ya excedió los parámetros para lo que fue diseñado. Pero luego está precisamente esos factores de carga para los que se diseña la infraestructura. Un ejemplo muy triste, pero que es muy real, es el sistema de colectores, de drenajes que tenemos. El caudal que pasa por estos colectores ya es mucho más elevado del caudal para el que fueron diseñados. Entonces aquí evidentemente va a haber problema. Si usted utiliza un colector que fue diseñado para que funcione como canal y que se está llenando y que está funcionando incluso bajo presión, eso no va a resistir y va a generar un problema prácticamente a muy corto plazo. Entonces, tiene toda la razón esta persona y es uno de los elementos que vienen vinculados con lo que ya habíamos hablado, de la inversión, de la planificación y del mantenimiento preventivo que se le tiene que dar a la infraestructura. Ahora, y ya midiendo en temas económicos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo más adelante podríamos ver el impacto de estas fenómenos naturales, licenciado Velázquez? Por ejemplo, si ya de por sí la canasta básica, los precios de los productos están altos, pues esto qué consecuencia va a tener a 4 o 5 meses adelante. Sí, el impacto económico ya se está dando, doctor Carlos Manleo. Eso siempre se ve de inmediato, eso se ve en menos de 24 horas. Entonces, ya las amas de casa están sufriendo esta situación, pagando más caro en los mercados. Las empresas están sufriendo por los incrementos de los costos de producción, tanto de la exportación como de la importación de los distintos productos. Y a medida en que sigue la crisis, esto se va a empeorar, doctor Carlos Manleo, porque pueden empezar a escasear combustibles, granos básicos, productos de primera necesidad. Además, estamos hablando en este momento de la infraestructura, pero recordemos también que la producción en el campo, la producción en las empresas, el problema de movimiento de las personas, de trasladarse de sus hogares para las áreas de producción, eso afecta muchísimo. Entonces, ahí hay dos efectos muy claros. Uno, el incremento de los precios, la inflación que esto crea, el incremento de los costos, pero también el desabastecimiento. Así que eso impacta, ya impactó desde ayer, seguramente está impactando hoy, va a impactar mañana, toda la semana entrante, el mes entrante. Ahora recordemos que todavía nos quedan 6 meses de una época crítica. Recuerdo lo que sucedió en el año 2020, 2021 con ETA y OTA, que todavía fueron la última semana de noviembre o primera semana de diciembre. Y estaba viendo todavía la formación de probables ciclones. Yo soy muy positivo, no soy alarmista, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra en ese tema de las mitigaciones de los riesgos. Y se mencionó hace un momento el tema de la alerta temprana. El sistema, porque más que decir va a pasar tal cosa, es todo un sistema, ¿sí?, de tecnología, de políticas, de procedimientos, de instituciones, del actuar desde el nivel nacional hasta el nivel comunitario, no está funcionando como tal. Entonces, tienen que retomar ese sistema de alerta temprana, donde tendríamos que tener la capacidad de llegar a las 33,000 comunidades, a los 340 municipios, a los 22 departamentos y por supuesto a nivel nacional, para tener un plan concreto de manejar qué pasa si se va el puente A o B, qué pasa si se sale el río X o Y o Z y se va a inundar tal área, qué pasa si tenemos caídas de transformadores, qué pasa si una hidroeléctrica se desborda.
Y por supuesto, desde el punto de vista también, así como se tiene en las empresas, si se bloquean las carreteras, tener las carreteras alternas en excelentes condiciones. Es más, el gobierno debió haber entrado desde el día 14 a las 23 horas, como fue en este caso que tomaron posesión, debieron de haber empezado con su maquinaria a darle mantenimiento a toda la infraestructura que se necesita en el país. Recordemos que la infraestructura es, para hacer una analogía entre lo que es el país y nosotros como seres humanos, la infraestructura es como el sistema circulatorio. Es decir, que donde están las arterias, las venas, necesitamos que la sangre para oxigenar las células nos llegue al 100% de nuestro cuerpo. Si esa sangre con oxígeno no llega a nuestro cuerpo, pues vamos a tener gangrena y nos van a tener que amputar una mano o un dedo o un pie. Eso es lo que pasa realmente en el país, porque alguien pudiera decir, sí, pero yo no vivo en Huehuetenango, ¿sí? Pero allá en Huehuetenango están produciendo café, están produciendo vegetales, están entrando migrantes, está entrando el comercio de exportaciones e importaciones que tenemos con México. Entonces, el 100% del territorio nacional debe estar en una forma preventiva, trabajando y listo para atender las mitigaciones. ¿Existen las instituciones? Sí existen. ¿Existen los técnicos? Sí existen. ¿Existen los métodos, las normas, las políticas, los procedimientos y los sistemas? Sí existen, pero se necesita la actitud de querer resolver. Eso se traduce en voluntad política, se traduce en tener la capacidad de ejecutar los planes que están, se traduce en hacer la ejecución presupuestaria. Y veamos lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos y la institución equivalente a Conred en Estados Unidos, que es el FEMA en inglés, y lo que hacen las fundaciones. Por ejemplo, nosotros somos parte de una fundación de Estados Unidos, GEM-LATAM, nosotros la dirigimos para toda América Latina, Global Empowerment Mission, pero nuestra gente en Miami, desde la primera semana de mayo, empieza a hacer simulacros, empieza a hacer preparaciones, revisan los mapas, revisan cómo están los inventarios, qué vamos a hacer para poder atender. Es como, por ejemplo, los simulacros que están establecidos en Conred sobre terremotos. Se deben de hacer sistemáticamente. Primeramente, Dios, nunca vuelva a venir un terremoto, pero si viene, estamos preparados. Entonces, regresando al tema económico, ya está pegando muy fuerte en todo el país el incremento de los productos, de los productos de la canasta básica, los insumos para las empresas, para la agricultura. Y por supuesto también los exportadores están teniendo serios problemas para mandar los productos que producimos en Guatemala a los distintos países. Y además las empresas que están comprando insumos de otros países también están teniendo problemas de logística y están teniendo problemas de incrementos de los costos. Entonces eso se traduce al final de cuentas en un pago más caro para el consumidor. Y veamos otro problema que tenemos ahorita relacionado, es el tema de los puertos. Hay 28, un buque tiene que quedarse 28 días esperando en el Océano Pacífico para poder ser descargado. Multiplique usted $50,000 por día de multa, entre 28 días le da $1,400,000 adicionales por barco. ¿Quién va a pagar eso? $1,400,000 adicionales. En fin, el tema de la infraestructura es un factor crítico de éxito, impacta muchísimo en la economía nacional, pero también en la competitividad que necesitamos con nuestras empresas para poder exportar. Y máxime ahora, que es una época donde está el concepto de la relocalización, del nearshoring, donde estamos empeñados correctamente en atraer inversiones que vengan a Guatemala para crear millones de empleos y oportunidades. La infraestructura se vuelve un factor crítico de éxito para esa atracción de inversiones.
Y en la fase de conclusiones, ingeniero Maldonado, ¿cuáles serían sus conclusiones sobre lo que hemos conversado? Tomando en consideración que si estas son las vísperas con estos primeros aguaceros, pues ¿cuáles serán las fiestas a finales de noviembre cuando termine la temporada de lluvias? Bueno, pues realmente reitero lo que hemos hablado en otras oportunidades, que el tema de la gestión integral para la reducción de riesgos de desastres es un componente indispensable y que no se puede desvincular ni divorciar del funcionamiento del Estado, del anhelo que tenemos por alcanzar nuestros objetivos de desarrollo y que la única manera en que Guatemala va a poder alcanzar precisamente estos objetivos, va a poder reducir la pobreza, mejorar las condiciones para todos los guatemaltecos, es a través de la gestión integral de reducción de riesgos de desastres como un eje transversal que tenga una importancia prioritaria para el Estado guatemalteco. Pues muchísimas gracias, agradezco en todo lo que vale el valioso punto de vista de nuestros invitados, ingeniero Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de la CONRED, miembro de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor económico, quien nos acompañó desde Río Grande do Sul, Brasil, vía Zoom. A usted también las gracias. Y tengo numerosos comentarios, lástima grande que el tiempo no alcanza y que entramos 10 minutos tarde, pero todos coinciden en eso. Corrupción, pago de favores, la justicia no actúa, el MP no actúa, los tribunales de justicia, lejos de castigar a los funcionarios corruptos de obras, los liberan. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar? Así que la invitación muy cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y acá ante estos potentes micrófonos de Radio Punto, enfoquemos otro tema de su interés. Hasta mañana.